¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos desde las Humanidades, de Humanidades TV de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Estamos, como usted sabe, a través del canal de la Universidad de Chile, también vamos a estar a través de la radio de la Universidad de Chile y, por supuesto, de todas las plataformas de nuestra facultad. Estamos en este ciclo, usted ya conoce los ciclos anteriores, y en esta oportunidad estamos enfrentando el desafío de la inteligencia artificial, un tema que es de conversación general, que donde uno va, se topa con esto. Oye, me metí al chat, debo disculparme desde ya, yo soy un poquito ignorante en todas estas materias, en general de la tecnología, pero tenemos a alguien que nos va a ayudar a entender muchas de las cosas fundamentales que vamos a conversar hoy día. Estamos con Sandra Mesa, que es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Estrasburgo, pero es magíster en Teoría Literaria, profesora de castellano, por supuesto, y académica de nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos, DEP, y dedicada a estos temas, la semiótica en la web, etc. Sandra, un gusto y un privilegio poder compartir este tiempo contigo. 1.000.000 de gracias. El gusto es mío, Felipe, y bueno, un saludo a los profesores. Sandra, a ver, cuando hablamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto de la inteligencia artificial? ¿En qué ámbito estamos parados? ¿Qué es lo que deberíamos intentar entender? Bueno, la verdad es que para llegar a esa pregunta es necesario darse cuenta de todo lo que se ha caminado antes. No voy a hacer en este momento, me imagino que más adelante tendremos oportunidad de recorrer el camino que nos ha traído a esta pregunta y a esta idea, a este concepto relativamente nuevo, porque ya efectivamente tiene unos 4 o 5 años y no es nuevo. No, no es nuevito. No, como ahora que la velocidad que corren las cosas, la verdad es que... Es demasiado fuerte. Entonces, para contestar a tu pregunta, para mí la inteligencia artificial es realmente lo que se puede pensar como un modelo. Un modelo, o dentro del área en la que yo trabajo, que es teoría de la actividad, es un sistema. Es un sistema complejo que pretende imitar la inteligencia humana. Digamos, esto de inmediato te recuerda a la propuesta de Alan Turing en los 50, o sea que ya entre los 30 y los 50, tenía una propuesta sobre la imitación. Seguramente han visto ustedes la película Enigma, donde se ve esa preciosidad de máquina que está en una pieza, ¿no es cierto?, y que está lleno de dispositivos rojos y negros, de cables, y el pequeño computador, que es realmente Enigma, que permite codificar y decodificar la información que está en estos cables, y está básicamente transmitida por los alemanes, que era la cosa que en ese momento se estudiaba. Descifrar el código la encriptación. De la encriptación. Todo el concepto de encriptación, que en semiótica es realmente relevante, porque tiene que ver, por una parte, cómo se codifica esa información que llega a las guías y cómo se decodifica también. Y una cosa para nosotros, en mi caso particular como profesora, cómo nosotros como profesores somos capaces de plantearnos este nuevo lenguaje, visto así, como un nuevo lenguaje que invade, y que no solo por su actualidad, sino que por su relevancia y la rapidez a la que tú aludes, nos genera un desafío gigante. Deja que nos detengamos un poquitito ahí, Sandra, porque sobre el lenguaje. Hay muchos clichés, que el lenguaje es el que crea la realidad, habitamos, pero lo cierto es que nosotros habitamos en el lenguaje, no vivimos en ninguna otra parte, comprendemos, aprendemos, tomamos el mundo desde el lenguaje, no tenemos otra manera de hacerlo, y desde la semiótica el lenguaje vendría a ser como una especie de signos encadenados de especies humanos, todos, ¿no es cierto?, que permiten comunicarnos, que es más o menos una muy básica explicación. Entonces, en virtud de lo de señalar que la inteligencia artificial vendría a poder ser un nuevo lenguaje, ¿cómo se explica eso?
¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo formamos parte de ese lenguaje o simplemente un nuevo lenguaje como una herramienta que la usamos pero no la entendemos mucho? Bueno, yo no puedo hacer otra cosa que responder esa pregunta desde la teoría de la actividad. Desde la teoría de la actividad, la concepción del lenguaje es francamente una propuesta que se deriva en signos y justamente lenguas, signos y lenguajes. Es una propuesta cultural de la asunción de la realidad, de la manera en que nosotros nos enfrentamos a la realidad y vivimos en la realidad. En ese sentido, un lenguaje, pero un lenguaje particularmente desafiante en realidad es la palabra que encuentro, pero me queda chica. Es un lenguaje que funciona a toda velocidad, que está haciendo cambio en este mismo instante que estamos hablando. De hecho, un ejemplo muy puntual, un botón de muestra, una pregunta que le hice a las 3 de la tarde ayer en relación con la elaboración de un problema de investigación, donde se equivocó la inteligencia artificial, cometió un error en la respuesta que me dio, porque era una respuesta de sentido común la que me dio, era una respuesta sobre los componentes justamente del triángulo de Engerstrom, que me respondió en sentido genérico. Entonces yo le entregué información en ese momento como conversando y diciéndole, bueno, a ti te faltan tales y cuales definiciones de lo que yo te estoy preguntando. Resulta que yo volví a retomar ese chat porque iba a preguntar otra cosa y miré que tenía una respuesta donde había actualizado mi pregunta. Yo había dejado mi pregunta con esa información diciendo, tú necesitas estudiar esto, necesitas saber un poco más sobre lo que te estoy preguntando, y ya la había elaborado unas cuantas horas después y me hizo una respuesta completa como la que yo necesitaba. Entonces, en ese sentido, la idea de este primer triángulo que nosotros denominamos en el área de educación el triángulo de Vygotsky, el triángulo que te dice que en desarrollo humano y en aprendizaje en particular, tú relacionas un sujeto con un objeto mediado por una cultura, que sería ese lenguaje y esos signos semióticos, hoy día tiene una expresión, ya desde Engerstrom, ¿no?, y de Annalisa Zanino, ya 2021, 2022, 2023, una propuesta que hizo surgir otras dimensiones del problema que complementan la idea de semiótica del lenguaje. Entonces, es efectivamente un lenguaje, pero es un lenguaje terrible, es un lenguaje que funciona de una manera generativa, en el sentido que aprende de sí mismo, se rearticula con los nuevos datos que recibe, que son en este minuto contados por billones de datos. No de datos, me corrijo, de parámetros, billones de parámetros que implican el reconocimiento, ¿no es cierto?, de esos datos de unas formas específicas, y lo que hace que sea siempre más precisa la respuesta que te va a dar, que es cada vez más precisa la respuesta. Sandra, ¿y qué es lo que haría la diferencia entre voy a usar palabras que seguramente no corresponden a la tecnología, pero un gigantesco repositorio de datos que tiene la capacidad además de elaborar, entrecruzarlo, al cual uno acude y pide esa data con una inteligencia artificial? ¿Por qué el salto a ser inteligencia y no una especie de mega, super, supra dispensario de datos? Tú dices, ¿por qué se le denomina inteligencia? Claro, ¿qué es lo que la hace inteligente y cosas anteriores la hacía simplemente ya? Yo aquí tengo un archivo gigantesco, interactivo, al cual puedo acudir con cualquier cosa. Bueno, yo diría que la inteligencia puede considerarse un concepto de fantasía todavía, yo desde educación. Primero porque, y me voy a, tal como la inteligencia artificial, voy a precisar lo que acabo de decir, la cantidad de datos, que son lo que está contado en billones, tiene una cantidad de parámetros que permiten perfeccionar lo que sea que es la respuesta que nos da. Hoy día, para pensar en tu pregunta, efectivamente esa idea de fantasía que yo concibo hoy día como profesora
respecto de esta denominación de inteligente, me hace volver un paso atrás para plantear lo siguiente. Existen tipos de inteligencia dentro de la inteligencia artificial. Existen, algunos le llaman modelos o tipos. Y esto tiene, bueno, una conceptualización que no es muy elaborada, que es de una inteligencia supervisada, es decir, que responde por etiquetas, es decir, en un algoritmo yo le pido esto y me hace esto, justamente lo que le pido. Es un nivel de inteligencia a la que corresponde ChatGPT, por ejemplo. Corresponde a esa inteligencia, a pesar que a uno le parezca impresionante, porque uno considera el ChatGPT una cosa inmensa, o Gemini, o Claude, ¿no es cierto? Sin embargo, responde a esa primera inteligencia porque tú le entregas, tienes una entrada, una pregunta, la inteligencia la preprocesa, la entrena y te saca una inferencia que sería lo que tú recibes como respuesta. Esa es una dimensión de las inteligencias artificiales. Hay una otra dimensión que se ocupa mucho más en el mercado y que hemos sido receptores de eso porque el sujeto que importa ahí es el cliente y funciona entendiendo y analizando patrones de comportamiento. Todo lo que le pregunto, las veces que busco vuelos de avión, todo eso queda almacenado de manera que luego, extrañamente, me va a ofrecer un producto que tiene mucho que ver con mi perfil. Esa sería una inteligencia no supervisada que obedece a patrones, o sea, la respuesta que da es en relación con lo que este individuo ha hecho antes. Pero hay una tercera, y las tres que conozco, ¿no?, que es una inteligencia que se ha denominado con un concepto que uno diría conductista, que es de refuerzo. Una inteligencia, esta tercera, que respondería a premio y castigo, lo que nosotros en educación decimos churra, eso es conductista, eso tiene que ver con el comportamiento de las personas y entonces yo lo castigo para que haga algo más que me interesa o lo premio para el mismo propósito. Esto me hace responder a tu pregunta diciendo que el concepto de inteligencia profunda todavía está en manos y existe, pero está en manos de la deep learning, está en manos de un nivel que no llega al ciudadano común, no llega a nosotros. Son los algoritmos que permiten que esa inteligencia artificial generativa funcione de una manera impresionante. Da susto un poquito eso, ¿no? ¿O no? No hoy día. ¿O es simplemente aprensión y nada más? No hoy día. Yo la verdad veo todo esto como una oportunidad. Como profesora y hablando justamente de lo que a ti te pareció significativo, que es el lenguaje y los signos, yo lo entiendo como una oportunidad. Una oportunidad para una serie de cosas en ciencia propiamente, que son muy positivas, como los exoesqueletos, de lo que se ha hablado muchísimo, ¿no es cierto?, que son prótesis que se ponen sobre el cuerpo humano para que una persona pueda hacer el ejercicio que necesita para recuperar un miembro de su cuerpo, por ejemplo. Los exoesqueletos que fueron creados por una mujer española, entiendo. Y me disculpo y no recuerdo su nombre, no quiero equivocarme de quién es la persona, pero lo tengo en mis notas aquí, de lo cual pretendo escribir alguna cosilla. Todo lo que tiene que ver con la ayuda, no sé, tipo airbag, tipo ayuda en el análisis de datos para la sustentabilidad, la ayuda que tiene que ver con la agricultura y la minería, que hace rato ya están trabajando con robots que aligeran la carga para los seres humanos que trabajan ahí, que hace las tareas rutinarias y que también para un profesor podría llegar a hacer eso. Vamos a tu tarea de profesora y de formadora de profesores. Sí. Entonces, llamémosle tecnología por llamarla de alguna manera, que nos desafía, como es la idea de este ciclo, te ofrece, intuyo de lo que tú me dices, una oportunidad en el ámbito de la educación que se te ve con entusiasmo, no con temor, sino que la ves como algo que puede abrir otras dimensiones, que puede generar de la educación algo más fresco, más renovado. ¿Por qué no nos, por favor, cuéntanos un poco cuál es tu visión en ese sentido y cómo
lo has ido incorporando en tu tarea de formar a los futuros maestros? Bueno, cuando conversamos antes de la entrevista, ¿Sí? Yo te decía que yo tengo 30 horas de vuelo en relación con lo que te autorizan en Chile, ¿no es cierto?, que serían 1500. Por lo tanto, mi respuesta va a ser bastante rudimentaria. Efectivamente, yo lo veo como una oportunidad porque para mí el hecho de que una inteligencia artificial pueda realizar tareas rutinarias que los profesores hoy día realizan y que les ocupa un tiempo enorme, en lo que realmente uno como profesor, los que tenemos como cuerpo de profesor, te interesa, que es el acompañamiento humano real. O sea, estar con las personas, entender a las personas, escuchar a las personas, trabajar con las personas sobre los proyectos que son personales, los proyectos que son de ellos, que son auténticos en ese sentido. Y que efectivamente toda esa tarea de gestión y rutinaria, como poner notas, como corregir, como hacer selecciones de lo más interesante de acuerdo al perfil, del proceso de aprendizaje o de desarrollo de un individuo, de autonomía, me parece maravilloso, en términos solo del profesorado, porque ese tiempo ahorrado, y que es considerable, vas a poder ocuparlo justamente en lo que a nosotros, a los profes, nos interesa, que es el acompañamiento de personas, de manera de saber qué es lo que tú quieres que sea mi labor dentro de tu mejora, aprovechamiento, oportunidad, expectativa de vida. Y estoy pensando en este minuto quizás más en el mundo de la docencia universitaria, pero todos hemos en algún minuto hecho clase. Yo hace un tiempito que ya dejé de hacerlo, pero el reclamo de colegas y en este puedo decir, oye, este cuento de la inteligencia, detectar si tú haces un trabajo, quién lo hizo, cuánto efectivamente hay de elaboración del alumno, cuánto he tomado directamente de este chat GPT, que te lo hace, que por lo que yo he visto hacer, tú le dices, no, ponle un poco más de emoción, no pon un lenguaje más épico y cambia este aparato y puede hacerlo de distintas maneras. Eso, ¿en qué medida afecta o en qué medida simplemente hay que aceptar que es así y buscar otros caminos para dejar que eso ya es una vía de tareas que van a estar hechas de esa forma, pero encontrar otros elementos para ocupar ese tiempo, digamos, o para enfatizar otras cosas? Bueno, unos minutitos antes, cuando llegué, yo hablaba con Álvaro González justamente de ese tema. Este miedo al plagio y este miedo a la copia, ¿no es cierto?, que resulta una cosa un poco, no sé, que puede ser un poco añeja en el sentido de que la ética es fundamental en la formación de ciudadanos, claramente. Pero resulta que ahí hay algo que hace falta cuestionarse como profesor, tú dices, en el rol de académico o de profesor, la verdad, en cualquier nivel, o incluso de cualquier profesional, y que es lo que yo me propongo hoy día como desafío. Esta mañana yo te pedí empezar un poco más tarde, justamente porque tenía una reunión con mi par, la colega que va a hacer el curso de proceso psicológico del aprendizaje en par a mí en la carrera de Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física, que es Priscila Cabrera, ella es psicóloga. Entonces, para mí resulta un tremendo desafío hablar con ella, primero, porque sus lógicas y su formación son muy distintas de las mías, como profesora castellano, como tú dices, de la Universidad Técnica del Estado, que es algo que valoro Hoy USACH. Inmensamente, hoy USACH, y que me permite decir que ante esa lógica del desafío que se impone, ¿no es cierto?, frente a la idea de plagio, lo que tengo que hacer, yo hablo por mí, es transformar mi clase de procesos psicológicos del aprendizaje o mi clase de investigación en educación u otras, y con eso seguramente no va a haber ocasión a que ocurran estas conductas antiéticas, porque finalmente somos nosotros mismos los que empujamos a tener conductas por la desesperación, por la angustia, por la falta de tiempo, por el agobio que puede estar viviendo un estudiante.
Hay una cuestión post-pandemia que yo creo que nos azotó y nos tiene que hacer pensar a todos, y que es esta sobrevivencia que nosotros contamos hoy día, que podemos contar. Esta sobrevivencia de una situación que se había escapado de las manos y que es como una guerra, ¿cierto? Una situación tan imposible de hacer algo con eso, como las guerras que hoy día están en el mundo también presentes, del sinsentido de todo esto y sin embargo existen. Entonces, para mí el transformar mi clase 2025, mis clases, va a ser justamente en respuesta a tu pregunta, en el sentido de que me parece fundamental que la clase tenga mucho más de propuesta desde las verdaderas preguntas o de las preguntas auténticas de mis estudiantes para, a partir de ello, ajustar, como hace el ChatGPT cuando recibe estos algoritmos, ajustar mis clases a las verdaderas necesidades de quienes efectivamente van a ejercer como profesores dentro de la comunidad en la que vivimos en Chile. Entonces, ¿sí? De alguna manera, Sandra, esta irrupción de este fenómeno de la inteligencia artificial, como que aplicado en la educación te lleva a preguntarte qué es lo que hay que enseñar, si es que existe y cabe el concepto de enseñar, pero déjame acudir a los habituales nomás. ¿Qué es lo que hay que enseñar y qué es lo que hay que aprender? Porque en el fondo, y para centrarlo ahí, ¿qué es lo que debe aprender el alumno para poder luego ejercer la profesión de que se trate? Por ejemplo, deja ponerte en mi disciplina, en el periodismo, uno dice, si no eres capaz de escribir y expresarte por escrito, no puedes estar en el periodismo, pero hoy día da la impresión de que eso se va a ir desapareciendo en el tiempo, porque le puedes encargar todo lo que haya que escribir a este chat que escribe correctamente y le puedes pedir ciertos énfasis y le puedes pedir que excluya algunas cosas e incorpore otras, como tú nos contestabas. Y en otros medios, como las redes sociales y plataformas que ya se usan también, se escribe de una manera completamente distinta, son signos de otra, es otra semiótica, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender hoy día? ¿Cuáles son las claves de lo que realmente importa? Porque a mí me da la impresión de que en parte de este desafío es que te cambia las claves de lo que tienes que hacer. Sí, yo diría que pone énfasis, más bien pone pesos, como diría un informático, pesos específicos en ciertas cosas que a lo mejor nos sorprenden. En Chile, el año 2021, ¿cierto? Como marco, se hace un informe de política sobre inteligencia artificial en 2021. Pensemos que ChatGPT se liberó en el 2020, en circunstancias que 2 años antes ya estaba acumulando datos para poder salir a la luz con justamente lo que causó, ¿no es cierto?, con este revuelo, más que revuelo. Hoy día está pasando lo mismo con la versión 5 de ChatGPT, que va a incorporar videos, análisis de video. Esta madrugada la bolsa bajó, estábamos conversando antes, sufrió una bajada de las, ¿cómo se llama? Las acciones. Los índices, las acciones en tecnología, justamente estadounidense, porque el 22 de enero, recién pasado, surge un paper chino que plantea una inteligencia artificial china, ¿cierto?, que no lo teníamos en vista, y que se llama DeepSeek, que le hace competencia a Deep Learning, ¿no es cierto? Que es la parte que no conocemos de toda esta historia. Exacto, del Deep la Learning. que no conocemos, la de los algoritmos, justamente. Es una batalla de poder finalmente eso, ¿no? O sea, siempre es. O sea, si hay algo permanente en el ser humano, en nuestra civilización, es la economía. Es la economía lo que mueve el mundo, ¿cierto? Es eso lo que hace, lamentablemente, que nosotros en Chile vivamos en un sistema neoliberal exacerbado, el más neoliberal de Latinoamérica, y que cosas como las emociones, como las relaciones humanas, como la comunicación sean sorpresa a veces. Entonces, no respondo, yo sé, no respondo a tu pregunta. Si quieres me la haces de otra manera para poder acercarme a realmente lo que podría ser interesante para ti, porque
¿Qué es lo que debemos enseñar hoy día? No sé, yo recurriría a mis profes, yo recurriría, no sé, a Grino, Rojo, que me planteaba, ¿no es cierto?, que si no miramos Latinoamérica y no nos planteamos el desarrollo desde las concepciones trascendentes de cultura, desde las concepciones territoriales, significativas y sociales. Si no pienso en Zulema Serrano, profesora, Patricia Soto, en Víctor Molina, que son fundadores del Departamento de Estudios Pedagógicos donde yo trabajo, donde se habla justamente de esta idea del centro en el aprendizaje. Pero tú me dices, ¿qué aprendizaje? Yo digo, el aprendizaje es fundamental hoy día y lo que revelan los sujetos después de este informe 2021 sobre inteligencia artificial que saca el Mineduc. Se hace una encuesta el año 2003 sobre uno de los 3 ejes de ese informe, que es el de gobernanza. La respuesta sería, si queremos una respuesta, lo que los individuos dicen, lo que respondieron a eso, a esa encuesta, que son 600 y tantas personas, mayoritariamente hombres, bueno, todo lo que te puedas imaginar, es plantearse la protección de datos, plantearse el acompañamiento y el empoderamiento, no lo dice con esa palabra, por cierto, de los ciudadanos, en la medida que sigue siendo el resumen de lo que sería necesario aprender, lo que decía Víctor Molina en un momento, y que es lo que hay que aprender finalmente, es una ética ciudadana, una ética del compartir, de vivir juntos, del aprovechamiento y de la repartición de los recursos. Mientras eso no sea real, y veo difícil, en eso no soy optimista, la repartición de recursos y la equidad en un sistema neoliberal hegemónico como en el que nosotros vivimos, estas van a seguir siendo excepciones por un rato largo. Y una última pregunta desde el pesimismo, te la hago en un par de minutitos nomás, Sandra, que es lo que nos va quedando, y es esta perspectiva que tú nos das ahora de el aprendizaje desde esa mirada, ¿no es cierto?, del ser ciudadano con todo lo que eso implica, del ser comunidad, para decirlo de alguna manera más resumida. ¿No se ve un poco amenazada por la acumulación de poder que puede significar quienes manejan los grandes algoritmos, finalmente, y en esta disputa china-gringa que está dada en todas partes, digamos? Bueno, yo no lo vería como algo novedoso. No. Lo vería como lo que ha existido todas nuestras vidas, la tuya y la mía, y lo que probablemente se va a intensificar. Por esa razón es muy relevante todo lo que tengamos que decir los humanistas, las personas que trabajamos en las ciencias sociales, todo lo que tengamos que decir para poder no enseñar emociones a la inteligencia artificial, porque eso sería en este momento imposible. Quizás sí, en unos años más. Acabo de ver el Blade Runner 2049, no sé si lo viste, no. Donde se habla de instalar recuerdos en las mentes de personajes, ¿no es cierto?, que hacen sentir una duda sobre su deseo de ser humano y su susto de no serlo, que es una generación de robots, ¿no es cierto?, réplicas, creo que se llaman, no me acuerdo si ese es el nombre, algo así, o replicantes, algo así es la traducción que se hace ahí en Blade Runner 2049. Entonces, más que susto o miedo o pesimismo al respecto, yo aludiría a la acción en el tiempo que nos quede de vida, una acción comprometida, colectiva, activista, sobre lo que son efectivamente los derechos humanos, en educación y en todas partes. Sandra Mesa, te queremos agradecer, Sandra, este tiempo. En estas conversaciones más bien buscamos, no sé si contestarnos preguntas, abrirnos a posibilidades de nuevas preguntas, y vaya que nos has dejado con otras inquietudes en la cabeza. Así que, como siempre, un gusto compartir este tiempo con todas las personas que nos están observando. Así que 1.000.000 de gracias. Somos nosotros, digo, los profesores que agradecemos, y en particular los profesores del Departamento de Estudios Pedagógicos.
Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontramos en otra edición de este ciclo sobre los desafíos de la inteligencia artificial aquí en Humanidades TV, en Diálogos desde las Humanidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Muchas gracias.